La historia nos pertenece, nos otorga elementos para comprender el presente y, por lo tanto, actuar conscientemente en él. Interruptus. Escucha y comparte con nosotros la idea de que el pasado constituye lo que somos y lo que seremos en el futuro. Interruptus. Hacer época no es intervenir pasivamente en la cronología, es interrumpir el momento. Interruptus. Pasado es presente. Hola, les damos la más cordial bienvenida a Interruptus, Pasado es Presente, su programa favorito de divulgación y reflexión sobre la historia. Yo soy Augusto Mote y hoy, como siempre, vamos a tener un programa que nos invita a reflexionar sobre el presente, pero siempre con perspectiva histórica. Y hoy vamos a tener un programa bien interesante, ¿no? Puesto que vamos a hablar sobre un tema, pues, que relativamente es nuevo, pero también es importante sobre todo para verlo, ¿no? Desde la perspectiva de las ciencias sociales y las humanidades, ¿no? Un tema que a todos los que andamos en esta profesión nos compete, ¿no? Que es el tema de humanidades digitales y en la investigación. Y pues bueno, antes de iniciar la conversación con nuestro invitado, quiero saludar a Misael Chaboya, que también ya anda por acá. Misael, ¿cómo estamos? Bien, gracias, Augusto. Pues también listo ya para un programa nuevo de Interruptus. Recuerden, hoy es lunes de Interruptus en Radio Ciudadana. Así es, Misael. Y bueno, pues como ya les anunciaba, hoy vamos a tener una conversación sobre humanidades digitales. Sobre todo en esta serie de programas donde estaremos reflexionando sobre el quehacer del historiador desde una perspectiva, digamos, un poco más teórica. Y para ello, pues tenemos como invitado al buen Alberto Alcántara. Alberto es arqueólogo por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, ENA, y maestro en Historia por la Universidad Iberoamericana. Él se ha especializado en el análisis de radiocarbono para la época prehispánica, historia de la ciencia de los siglos XIX y XX, desarrollo de software para investigación, historia digital y divulgación e interpretación del patrimonio. Ha colaborado en proyectos en la Dirección de Estudios Históricos, la DEP, y el Museo de Templo Mayor del Instituto Nacional de Antropología e Historia, en el Laboratorio de Espectrometría de Masas con Aceleradores del Instituto de Física de la Universidad Nacional Autónoma de México, así como en el Archivo Histórico Francisco Javier Clavijero y el Instituto de Investigación Aplicada y Tecnología de la Universidad Iberoamericana. Es creador del proyecto de Humanidades Digitales Arqueodata en base de datos radiocarbono. Actualmente es docente en la ENA, investigador asociado en el proyecto Prácticas de Ciencia Abierta en Editoriales Universitarias de la Ibero y editor web de la revista Arqueología Mexicana. Alberto, pues bienvenido a Interruptus y a los micrófonos del IMER. ¿Cómo andamos? Bien, no, pues muchas gracias por la invitación aquí a este programa. No, pues es un gusto para nosotros tenerte acá y la verdad, pues un currículo bastante amplio y la verdad creo que la discusión va a estar súper buena, ¿no? Puesto que, como les había anunciado al inicio, ¿no? Es un tema, pues, que los científicos sociales, ¿no? Pues debemos teorizar, reflexionar y sobre todo, ¿no? Para que el público no especializado también tenga una comprensión, ¿no? Un poco más certera, ¿no? Sobre cómo son estos nuevos cambios, ¿no? Que deben surgir en la profesionalización de nuestras disciplinas, ¿no? Y pues sobre todo, ¿no? Aquí la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo surge esta noción de humanidades digitales, ¿no? Sobre todo, pues en este contexto amplio, ¿no? De información, bases de datos, información, archivos y herramientas digitales que estamos viviendo en los últimos años. Bueno, pues las humanidades digitales es un concepto, pues relativamente nuevo que se adopta en la academia por ahí del 2000, 2001. Sin embargo, bueno, la digitalidad ya había estado pues presente en la vida académica, ¿no? De bastantes ciencias, de bastantes disciplinas. Por ejemplo, estaba la arqueología computacional, estaba la historia cuantitativa. Desde los años pues 60 quizá, ¿no? Se venía todo este trayecto. Pero el término de humanidades digitales surge pues en el 2000, ¿no? Anteriormente se le llamaba más como una cosa de virtualidad, pero bueno, este concepto surge para englobar una serie pues de prácticas, ¿no? Algunos autores dicen que las humanidades digitales son práctica. Y bueno, esto inicia mucho de la mano de lo que era la lingüística computacional, o sea, el análisis de corpus de texto, principalmente con estas análisis de diccionarios textuales. Por ejemplo, uno de los principales es un trabajo de Robert Busa sobre un diccionario que hace de las obras de Santo Tomás de Aquino para generar búsquedas más eficientes de información ahí. Entonces, así es como surgen
digamos, es el mito del surgimiento de las Digital Humanities, que después, bueno, se va a convertir en una crítica por parte de las humanidades digitales hechas desde América Latina. Sí, claro, ahí hay una dimensión bien interesante que ojalá nos dé tiempo de abordar esa parte política, digamos, o de la crítica, la reflexividad dentro de las propias humanidades digitales. Y fíjate que, bueno, pues para ir abriendo el panorama hacia entender qué es este tipo de trabajo, pues estamos hablando de un nuevo acceso a la información, ¿no? De un impulso también del trabajo interdisciplinario. Digamos como que hay una renovación en el proceso de la construcción del conocimiento. Por un lado, pues quizá la búsqueda de información, el tiempo se acorta, de ahí se abriría una idea de que entonces habría más tiempo para sistematizar, para interpretar información, surgirían nuevas preguntas en ese sentido, pero al mismo tiempo es como un comentario, reflexión, pregunta. Parece ser que la digitalidad como que aísla de la documentación, ¿no? Ya no se tiene, digamos, la experiencia de archivo físico como antes se tenía. Y esto empieza a generar pues cambios que no son solo metodológicos o de enfoque, sino también epistemológicos, ¿no? De cómo se construye el conocimiento. ¿Qué opinas sobre todo ello? Bueno, ahí hay que entender que pues esta digitalidad sí nos ofrece como una rapidez a la hora de consultar fuentes, o quizá, bueno, ya actualmente pues hay muchos repositorios, archivos digitales. Sin embargo, también, bueno, viene el ojo del investigador, ¿no? Porque a fin de cuentas ahí está el ojo del investigador que tiene que estar buscando y también tiene que saber poner un límite de búsqueda de fuentes de información, ¿no? Bueno, eso en el caso de la historia. Ahora, los proyectos de humanidades digitales se dividen en dos. Puede haber proyectos enfocados en la divulgación y proyectos enfocados en la investigación. Entonces, esto sí hay que tener muy en cuenta en dónde uno se va a estar moviendo, en qué esfera uno va a estar trabajando el tema de la digitalidad. Y pues bueno, ¿no? O sea, yo también, digamos, ¿no? También para hablar un poco, ¿no? De la experiencia que todas, ¿no? Y todos tuvimos, sobre todo, ¿no? Hace algunos años que fue la pandemia de COVID-19, ¿no? Como recordarán, pues fue un contexto, ¿no? En el que, pues, estoy haciendo entre comillas, no se dio tanto, ¿no? La investigación, pero digamos, gracias, ¿no? A estas nuevas herramientas, ¿no? Que surgen a partir de inicios del siglo XXI, pues de alguna otra manera, ¿no? Se pudo haber tenido un acceso completamente, digamos, nuevo. Y cómo, pues, digamos, qué impulso tomaron las humanidades digitales a partir de este complejo contexto, ¿no? Para la investigación alrededor del mundo. ¿Qué nos podría decir sobre esto? Mira, las humanidades digitales ya se estaban practicando desde antes de la pandemia, ¿no? La pandemia creo que marcó un momento en el que las instituciones vieron la necesidad de utilizar el mundo digital como una herramienta. Y los académicos ya lo estaban utilizando desde los años 90. Sin embargo, la pandemia pues vino, o sea, desde un simple, vamos a organizar una sesión virtual, una clase virtual, ¿no? Ahí empieza como el ¿para qué nos sirve lo digital? ¿No? ¿Para qué nos puede funcionar? Las humanidades digitales, digamos, para 2019-2020, pues ya sabían muy bien para qué. Creo que la pandemia fue un momento en el que se abrió más allá a un público que no entendía muy bien la digitalidad y entonces la apropia. Creo que la pandemia ayudó un poco a ese proceso de apropiación de la digitalidad. Sí, claro, aunque también, bueno, digamos que es como la popularización, quizá por necesidad de entrarle a lo digital con la pandemia. Yo más bien pensaría cómo es que las humanidades digitales salen de su nicho, ¿no? Porque no solo es entrarle ahora a lo que ahora llamamos las TICs, ¿no? No solo es utilizar las herramientas de información y comunicación, sino cómo dentro de las humanidades se utilizan para hacer nuevas preguntas de investigación, ¿no? Con análisis de datos de enormes cantidades de datos, digamos, que ahora son cada vez más, hay mayor posibilidad de procesarlos a través de una informática y programación cada vez más desarrollada. Surge la inteligencia artificial también como ya una herramienta enfocada hacia la investigación y el conocimiento. Digamos que es un proceso muy acelerado, ¿no? O sea, pensaría yo de 2020, quizá antes de la pandemia, como tú nos lo dices, quizás de 2015, 17, ya hay un proceso más, porque también la tecnología empieza a avanzar cada vez más acelerada, ¿no? Híjole, ahí hay algunas cosas que hay que tocar, que es la cantidad de disciplinas que están dentro de las humanidades digitales, pues son bastantes, ¿no? Tenemos arqueología, sociología, filosofía, literatura, ¿no? De ahí la parte técnica que viene con la programación. No todos los humanistas trabajan el tema de la programación, entonces ahí como que se dificulta un poco.
a veces el hablar entre disciplinas, pero bueno, por eso también las humanidades digitales son muy interdisciplinarias. Pero creo que el camino de la digitalidad, pues es eso, la transdisciplina que puede llevarte a tomar ciertas decisiones. Y bueno, tú comentabas lo de la inteligencia artificial hace rato también. Es otra cosa que, bueno, la inteligencia artificial, que es el machine learning, pues igual ya se venía trabajando desde los años 70s, 80s, ¿no? Simplemente igual, otra vez, hubo un momento de ChatGPT, ¿no? Que surge y sale a relucir públicamente. Y bueno, eso abre nuevos panoramas de práctica, pero es algo que igual las humanidades digitales ya venían haciendo. Pero creo que lo que está pasando en estos momentos es que se está abriendo al público ciertas herramientas. Exacto, yo creo que va por ahí y que bueno, tiene que ver con pues ya la entrada de lleno innegable hacia la era digital de prácticamente todo el mundo, ¿no? Amigas y amigos, vamos a una breve pausa. Estamos conversando con Alberto Alcántara sobre humanidades digitales, como ustedes ya lo están escuchando. Volvemos en unos minutos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en todas las plataformas digitales como Interruptus Radio, y también, por supuesto, pueden escribir, pues leer y seguir las redes sociales de Radio Ciudadana y del Instituto Mexicano de la Radio. Si quieren escuchar nuestros programas previos, estamos en imer.mx/programas o en nuestro canal de YouTube. Volvemos en unos minutos para seguir hablando de este tema bien interesante. La historia es nuestra, porque la hacemos todos los días. En un momento continuamos. Interruptus. Pasado es presente. No somos los mejores del mundo, pero sí los mejores del rumbo. Continuamos en Interruptus. Conocimiento histórico para que no te tuerza la policía intelectual. Amigas y amigos de Interruptus, regresamos al segundo bloque de nuestro programa. Estamos conversando con Alberto Alcántara sobre humanidades digitales. Pues ya comentábamos antes de este segundo bloque cómo es que se va dando esta configuración, esta apertura que ya nos explicaba Alberto, que va dándose pues cada vez más abierta la noción de lo digital, y por ahí pues colada las humanidades digitales o el trabajo desde las humanidades en lo digital. A mí me gustaría preguntarte sobre algo que ya hablabas muy al inicio del programa, que tiene que ver con estas como disparidades sociopolíticas, económicas, digamos, entre pues algunos países, digamos, como el sur global frente el norte global frente al sur global. ¿Cómo es que se van dando estas pues dinámicas institucionales, ciertas políticas públicas y presupuesto, obviamente, que tienden más hacia el desarrollo de este tipo de trabajo frente a países como México o como muchos otros países del mundo, en donde pues esto quizá está como más encerrado en algunas universidades? El trabajo que se hace quizá tiene que ver con un acceso más a los recursos económicos, y hay una mirada ahí política que tú dices, nos comentabas que hay una respuesta a las humanidades digitales desde América Latina, por lo menos, ¿no? Bueno, ahí está el tema, por ejemplo, les comentaba, ¿no? Surgen las Digital Humanities, que es como el concepto en inglés, ¿no? De este norte global. Y pues ahí la verdad es que le metieron muchísimo dinero. Las bibliotecas, las universidades comienzan a generar pues iniciativas de digitalización de sus acervos, en el caso de los archivos y las bibliotecas. Pero después, por ahí del 2010, es cuando comienzan desde América Latina pues un grupo de investigadores como a pensar, ¿de verdad nuestras infraestructuras en América Latina se parecen a las infraestructuras que tienen en el norte de Europa o en Estados Unidos? O cómo nosotros hacemos humanidades digitales. Tenemos que depender del software de las empresas que están ofreciendo
algunas herramientas, no sé, de Silicon Valley. O sea, de verdad tenemos que depender de estas cosas. O sea, un proyecto muy, en el caso político, por ejemplo, está el proyecto en México del gobierno de Fox, en donde, bueno, se realizó todo un proyecto de digitalización, pero con Microsoft. Y cuando salió, pues no funcionó, fue una cantidad de dinero ahí. Pero, o sea, lo que se está como pensando desde América Latina es, ¿de verdad necesitamos tanto recurso millonario para llevar a cabo estas iniciativas digitales? ¿O ya podemos generar iniciativas digitales con pocos recursos? Entonces surgen temas de archivos comunitarios, temas de contraarchivo, en donde, bueno, las propias comunidades pueden ejercer un movimiento en el mundo digital accesible, ¿no? Y surgen también asociaciones en Sudamérica donde comienzan a hacer como, bueno, tenemos un proyecto de digitalización. Si ustedes tienen alguna colección, los ayudamos a digitalizarla. Entonces es un trabajo muy comunitario, es un trabajo muy compartido, y creo que en eso se han basado mucho las humanidades digitales desde el sur global. Sí hay una discusión interesante incluso de apropiación de las propias tecnologías, ¿no? A través del software libre, que no cuesta, ¿no? Aparentemente, aunque sí hay como curvas de aprendizaje en donde es necesario entrarle y es un poquito más lento. Y bueno, no es raro, digamos, ver como estos primeros proyectos de Estados Unidos, de países europeos, que pues ya están en América Latina, ¿no? Que están digitalizando información, o que están produciendo mucha información y mucho conocimiento que pues está en inglés, ¿no? Que es como todas estas pues barreras de alguna manera que hacen que sea cada vez o de pronto difícil entrarle, porque bueno, pues no cualquiera puede hablar inglés, no cualquiera puede saber como estos lenguajes de programación para poder entrarle de manera directa, ¿no? Al tipo de trabajo con herramientas digitales. Era como el comentario. Sí, o sea, yo también quería, ¿no? Como resaltar un poco, ¿no? Lo que habías comentado, ¿no? Como incluso, ¿no? En el sur global, en las comunidades, digamos, hay esto que mencionas, ¿no? Contrarrespuesta, digamos, a esta hegemonía que muchos centros de investigación, ¿no? En el norte global y universidades están llevando a cabo, ¿no? Sobre todo a partir de la digitalización de muchos de los museos comunitarios, ¿no? Que existen en las partes del mundo, ¿no? Me parece que es una opción, pues digamos, que ayuda a rescatar una mirada completamente diferente, ¿no? De otros procesos históricos o movimientos sociales, ¿no? Que, digamos, poca visibilidad tendrá, ¿no? En algunos lugares del mundo. Y yo quisiera preguntarte también, ¿no? Ahora, pues, para estudiantes, docentes y, digamos, ¿no? Todos los que nos dedicamos, ¿no? De cierta manera, ¿no? A las humanidades, ¿crees que este proceso de formación debe ser obligatorio, digamos, para estos inicios del siglo XX? ¿O piensas que todavía se puede resistir un poco más? ¿O ya piensas que es una avanzada, ¿no? En las que sí todos tenemos que entrar a fuerzas. O sea, no creo, o sea, creo que la forma tradicional en el caso de hacer la historia siempre va a estar ahí. Creo más que las humanidades digitales son una herramienta que nos puede ayudar, como comentaban, a hacer nuevas preguntas. Sin embargo, es difícil. ¿Qué preguntas nuevas te van a dar que no las tengas sin usar humanidades digitales, ¿no? Entonces ahí está la cuestión en cómo vas a usar las humanidades digitales para preguntarte algo nuevo que tú quizá no te puedas preguntar haciendo investigación física. Mucho de eso es la organización de la información, los datos. Ahí está creo el corazón de la digitalidad, en los datos, en tener una metadata estructurada, en llevar ese control y entonces extenderlo a lo que le llaman el Big Data, pero sin embargo, grandes datos pues tampoco tenemos en las ciencias sociales, ¿no? Bueno, al menos no por ahora. O sea, falta como un trabajo ahí para realizar eso, y una de las cosas sí es la formación, y ya ha habido como experiencias, ¿no? En la formación académica, y pues lo que forma una disciplina también es pues la generación de estudiantes, ¿no? Entonces, creo que sí es parte importante, pero no creo que a todos les interese en principio, y creo que igual no a todos los proyectos, tampoco como es a fuerzas meter la digitalidad, ¿no? O sea, las herramientas digitales sí se usan, y usas la computadora y usas investigas en los repositorios que hay. Pero pues eso no es hacer humanidades digitales, ¿no? Eso es hacer investigación a través de normal, a través de internet. Propio de la época en la que vivimos, sí. ¿no? Sí, fíjate que esto último que comentas me llama mucho la atención, porque pues es de pronto en esta idea de humanidades digitales es como usar TICs, entonces ya es humanidades digitales, ¿no? Yo, pues bueno, conociendo algunos proyectos de humanidades digitales que se han hecho en México y que son como esta forma de potenciar a través de herramientas digitales la investigación con preguntas que quizá, digamos, haciéndolo de manera analógica, pienso, por ejemplo, en proyectos de geografía histórica y de mapeo, ¿no?
o de georreferenciación, pues evidentemente el uso de estas herramientas permite acortar los tiempos de georreferenciación, de utilizar un montón de datos cuando ya hay estas grandes bases de datos que permiten con unos clics y unas preguntas que te salgan enormes cantidades de información que tardarían a veces meses o incluso años o incluso de décadas que se llevan haciendo, y que ahora pues una de las claves desde mi punto de vista de que permite el trabajo con fuentes digitales pues es el acceso a la información. Cada vez que haya más acceso a la información en enormes cantidades de datos, yo creo que es ahí pues donde yo te insistiría, ¿no? Es como hacer estas nuevas preguntas. Si tengo más acceso a la información o a una información que puedo a través de las herramientas digitales condensar, sistematizar más rápido, eso me da más tiempo para quizá interpretar de otra manera, ¿no? O cambiándole aquí, le doy clic en vez de acá, le doy acá, y bueno, eso genera resultados distintos. Y bueno, quizá tú lo sabes, ¿no? Que es muy recurrente, por ejemplo, en la arqueología, modelos, ¿no? Tridimensionales, digamos, como estas formas que, vaya, de otra manera, sin lo digital serían súper complicadas. Sí, sin embargo, ahí nos metemos en un tema en el que muy bonita la democratización del conocimiento y la transparencia, pero eso cruza unos tintes institucionales en donde, bueno, ahí va a haber como una discusión, ¿no? En torno a qué sí se puede publicar, qué no se puede publicar. Exacto. Y eso ya no depende de los investigadores, eso ya depende más de una cuestión institucional y jurídica, que creo que, ¿no? Y jurídica, y creo que ahí igual pues viene todo un tema que en el caso de México, pues el Instituto Nacional de Antropología, la Secretaría de Cultura, el Instituto de Bellas Artes, pues tendrán que tomar pues decisiones a futuro sobre la legislación en todo este tema de la digitalidad. Claro, sí, es un tema muy interesante. Yo creo que pues finalmente se tiene que adecuar todo a la digitalidad, y eso implica pues no solo en los planes de estudio, ¿no? Quizá tú decías que a lo mejor no es para todos, pero yo creo que es parte justamente de la renovación de los planes de estudio, que a veces, bueno, no sé, en el caso de historia, pues me da la impresión de que están todavía como en los 90s, los últimos. Y sí hay, digamos, en la medida en que se dé una oferta de formación profesional ya en la cultura digital de lleno, digamos, pensando justamente en la promoción de las humanidades digitales, pues por lo tanto habrá un uso mayor cada vez más. Sí, ¿no? Puesto que esto implica, ¿no? Un proceso, ¿no? De mayor acercamiento, ¿no? A estas nuevas herramientas, como bien lo mencionas, ¿no? Y quizás, ¿no? También tocando algo bien interesante, ¿no? Utilizar estas tecnologías de la información, pues no necesariamente implica, ¿no? Utilizar estas humanidades digitales, ¿no? O sea, todos usamos la computadora, bases de datos, ¿no? O archivos que están digitalizados, y digamos, ¿no? Es en un sentido amplio de la palabra, eso no podría considerarse, ¿no? Del todo humanidades digitales. Y yo sí creo, ¿no? Como bien lo he mencionado, que esto sí debe ser un acercamiento, ¿no? Al cual, pues, podría generar, ¿no? Nuevas preguntas para nuevos investigadores, y quizá, ¿no? Para los que ya llevamos un rato acá, ¿no? Pues también replantearnos un poco, ¿no? La manera en que estamos ejerciendo nuestras investigaciones y nuestra profesión. Y bueno, a mí me gustaría como hacer un comentario muy rápido sobre cómo esto se aplica a la historia, ¿no? O sea, porque estoy diciendo humanidades digitales y aventando un buen de cosas, pero propiamente en la historia, pues tenemos, por ejemplo, los estudios de la web, que es la historia de la web, ¿no? Pero también tenemos estudios que derivan de información en la web, por ejemplo, los blogs, las redes sociales, todo eso nos puede dar información para hacer análisis historiográficos. Lo que llaman ahora la historiografía digital, ¿no? La historiografía digital. Tenemos también las investigaciones que se centran en el archivado web, que son, bueno, el archivo web es una forma de archivo, ¿no? Pero de todas las páginas web. Entonces, si una página web ya no existe, te puedes ir al archivo web. Sin embargo, por ejemplo, en América Latina no tenemos archivos web nacionales. Entonces tenemos que acudir a Internet Archive. En cambio, en el norte de Europa, por ejemplo, ya nacionalmente se han creado archivos web nacionales. Yo creo que es todavía algo que, si bien no es nuevo, como nos lo decías, sí es algo que tiene todavía mucho desarrollo mientras siga existiendo la cultura digital y no nos destruyamos por bombas atómicas o algo así en el contexto en el que estamos, pues seguirá avanzando muchísimo. Bueno, pues amigas y amigos, hemos llegado al final de esta misión, así que Alberto, pues muchísimas gracias, ¿no? Por haber estado con nosotros y conversando sobre ese tema tan interesante, ¿no? Pues muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y por estar en este espacio. Gracias a ustedes. Gracias. No, pues estuvo interesantísimo. Y pues bueno, también agradecemos como siempre, ¿no? Al Instituto Mexicano de la Radio por este espacio que es público, y en particular al buen Edgar Zárate, que nos acompañó en los controles técnicos, y a Hernán Nájera, que estuvo en la producción de este programa. Los invitamos a participar con sus preguntas y comentarios a través de las redes de Radio Ciudadana, a través de la página imer.mx/programas. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.
Interruptus. Los esperamos la próxima semana para seguir indagando en la diversidad cultural y social de México desde la mirada histórica. Interruptus. Porque comprender nuestro pasado es primordial para entender nuestro presente. Interruptus. Pasado es presente.